verdad que hoy para el gobierno es una prioridad. Argentina está iniciando una senda de crecimiento muy fuerte con un amplio reconocimiento internacional y entendemos que la seguridad jurídica, previsibilidad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia y especialmente la lucha contra la corrupción son los elementos que pueden generar realmente una plataforma sólida para que este crecimiento se consolide y crezca en el tiempo. Ese es el desafío. Argentina ha sido un país de ciclos y un poco el desafío de esta administración del presidente Macri es romper esos ciclos que han tenido altas y bajas y generar un ciclo de crecimiento más sostenido, más previsible, que permita al país terminar su desarrollo. La verdad es que son muchas las acciones que está llevando el gobierno adelante. En esta línea esto es una prioridad. En relación a la lucha de la pobreza, hoy venimos de una reunión de gabinete. Argentina el año que viene va a tener el mayor gasto en la historia en términos de combate a la pobreza y ayuda social. Esto es algo inédito y que ya se ha consolidado el año pasado y este año con este crecimiento que se indica. Por otro lado, la lucha contra la corrupción, nunca ha habido tantas personas investigadas de corrupción hoy detenidas como las que está en este momento en Argentina. Se han elevado casos muy significativos a juicios, algunos que terminaron con tragedias, otros con grandes defraudaciones a la administración pública. Entonces me parece que hay pasos adelante en esta dirección, sin embargo tenemos mucho trabajo por llevar adelante y en materia de seguridad jurídica hay todo un trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia, el respeto a las instituciones y además algunas herramientas específicas, como días pasados el Senado dio media sanción a la ley de arbitraje internacional y otras normativas que llevan a que Argentina pueda tener realmente una base sólida para el crecimiento económico. Sin duda son tres patas de una misma mesa o de un mismo problema. El gobierno por eso está enfrentando estos tres elementos con distintas medidas, ¿no? Porque la pobreza lo que hay que tratar es de asistir a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad y generar las condiciones para que puedan salir y para eso es necesario erradicar o al menos llevar la corrupción a los niveles más bajos que se pueda y por otro lado generar previsibilidad. En realidad a mí más que de seguridad jurídica me gusta hablar de previsibilidad. Previsibilidad implica reglas de juego claras, el respeto de la ley, como llaman los norteamericanos el rule of law, y que realmente el país tenga reglas de juego claras. Yo creo que el derecho es la plataforma en función de la cual se hace obligatoria y un deber de la sociedad la lucha contra la pobreza y dentro del derecho quienes somos los encargados de hacer efectivos los derechos cuando esos son amenazados o vulnerados, que somos los sistemas judiciales. Ahí creo que hay un espacio muy importante y un compromiso fundamental de parte de los sistemas judiciales de actuar y de prepararse con un adecuado diseño de sus servicios a los efectos de hacer efectivos estos derechos que son generalmente los de segunda y tercera generación. Los poderes judiciales de Iberoamérica estamos integrados en la Cumbre Judicial Iberoamericana, que estamos trabajando desde hace muchos años con especial señalamiento a temas vinculados con lucha contra la corrupción y con integridad y transparencia dentro de los sistemas judiciales. Existen documentos de cumbre por el cual, en los cuales se trabajan los valores de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Existen indicadores definidos para que los poderes judiciales adecuen sus planes estratégicos a la necesidad de asegurar la integridad y la rendición de cuentas. Y ahí cumple un papel muy importante, primero la obligación de los sistemas judiciales de generar información confiable y en consecuencia la obligación de los sistemas judiciales de abrir esa información para que las respectivas ciudadanías, las respectivas poblaciones puedan tener en cuenta esa información y saber qué están haciendo sus sistemas judiciales para exigirles que actúen conforme a sus exigencias. Y aquí es muy importante señalar que estos documentos tienen el respaldo unánime de todos los sistemas judiciales de cumbre y esto permite que en cualquier país de la región esos documentos puedan ser tomados como base del diseño de políticas judiciales, pero también pueden ser tomados como base de las demandas que la sociedad civil pueda realizar a sus sistemas judiciales para adecuarse a esos estándares de conducta y de desarrollo de sus políticas.
Yo en mi disertación he mencionado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero creo que hay un documento reciente suscrito por la totalidad de los países de Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, cuyos dos primeros objetivos son la lucha contra la pobreza y la aniquilación del hambre. Y consecuentemente el objetivo 16 exige instituciones fuertes y sistemas judiciales que aseguren el Estado de Derecho con un acceso a la justicia libre y con la aplicación correcta del derecho internacional y del derecho nacional. Y ahí yo creo que es muy importante la cuestión del acceso a la justicia. Yo creo que hay que trabajar fuertemente para luchar contra la pobreza y para luchar contra el hambre, etcétera, etcétera. Poderes judiciales que sean a su vez transparentes y accesibles para la población. Y ahí tenemos un documento muy importante en Cumbre, que hoy es un documento reconocido universalmente, que son las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, que constituyen lo que yo denomino la hoja de ruta de la región para mejorar el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Porque las personas, entre otras cosas, entre varios factores de vulnerabilidad, son vulnerables porque tienen retaseado el acceso a la justicia. Es decir, retaseado por muchas, primero por su propia vulnerabilidad, pero también porque se les exigen requisitos inadecuados, la presencia de abogados, gastos, etcétera, etcétera, y porque a veces los tribunales están muy distantes geográficamente y son inaccesibles para la ciudadanía. Entonces, ahí lo que hay que trabajar fuertemente, me parece a mí, como un componente esencial en esta cuestión del Poder Judicial como herramienta o como parte fundamental en el engranaje de lucha contra la pobreza y de lucha contra el hambre, porque en definitiva estos dos aspectos constituyen afectación de los derechos más sustanciales y elementales de una persona que afectan su dignidad humana, y ahí el encargado en un Estado de Derecho de restaurar la situación cuando los derechos son violados es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene esa obligación de ser accesible, transparente y muy dispuesto a escuchar a su población. La corrupción es fuente de pobreza, obviamente. La corrupción se lleva fondos públicos que deben ser destinados a la atención de los problemas sociales. La corrupción tiene múltiples consecuencias, no solo consecuencias de este tipo, sino también consecuencias políticas, económicas y sociales muy graves. Todas esas consecuencias generan más tarde o más temprano pobreza. Hay una relación estrecha entre corrupción y debilidad del Estado de Derecho. Y la debilidad del Estado de Derecho tiene como consecuencia obvia la inseguridad jurídica. Las democracias latinoamericanas son particularmente frágiles por una serie de situaciones, una serie de circunstancias. En primer lugar, las democracias latinoamericanas conviven con la pobreza y la desigualdad, fenómenos básicamente económicos sociales, pero también tienen debilidades institucionales muy marcadas. El Estado de Derecho es muy frágil, la corrupción está muy extendida, es una corrupción estructural, una corrupción sistémica. Y por otro lado, además, el narcotráfico y el crimen organizado se ha instalado en América Latina, y esto se ha convertido en un caldo de cultivo para más corrupción y más pobreza. Los espacios de reflexión son particularmente importantes. Yo creo que a los que tenemos formación intelectual se nos pide, se nos exige que reflexionemos sobre las sociedades en las que vivimos, y lo mejor que podemos hacer es analizar esa situación, criticarla muy severamente para que luego se puedan tomar medidas políticas. Es decir, las medidas políticas requieren reflexión y análisis, y creo que a los intelectuales nos toca esa tarea. El derecho es uno de los elementos fundamentales para lograr el éxito en la lucha contra la pobreza. Si no hay instituciones, si no hay reglas claras de juego, es muy difícil que se pueda lograr un marco, un espacio
en el cual se puede lograr un crecimiento económico. La pobreza es un fenómeno multidisciplinario que tiene que ser atacado desde distintos puntos de vista. Dentro de esos puntos de vista, uno de ellos es claramente el derecho y el fortalecimiento institucional. Sin fortalecimiento institucional es muy difícil que se logre un desarrollo integral, pero al mismo tiempo también no puede ser el único elemento sobre el cual se está trabajando. Tenemos que pensar en elementos que van desde inclusión social, pasando por salud, pasando también por el hecho de crecimiento económico. O sea, hay que ver la pobreza como un elemento multifacético y atacarla como tal. Es muy difícil generalizar. América Latina es un continente que tiene países que tienen altísimo grado de desarrollo y ingresos, como por ejemplo Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, comparado con otros que están a nivel de pobreza extrema, por ejemplo Haití, por ejemplo Nicaragua, por ejemplo Bolivia, que tiene un nivel más bajo. En función de eso, cada uno de los países hay que verlos desde un punto de vista individual y en función de la realidad de cada uno de ellos. Desde ese punto de vista, la legitimación de las instituciones es un elemento básico. No solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Las instituciones van a funcionar siempre y cuando la institución tenga una legitimidad de origen y una legitimidad también de funcionamiento para que estas mismas puedan funcionar. La corrupción es uno de los flagelos más fuertes que afecta a la persona que es pobre. La víctima de la corrupción es el pobre. ¿Por qué? Porque es el menos capaz de defenderse y lograr acceder a un sistema jurídico y al mismo tiempo también poder defenderse. En función de eso es el que más sufre la corrupción, que va desde el momento del servicio médico que no lo puede conseguir, a la educación, a la vivienda, a la imposibilidad de conseguir permisos de trabajo, etc. Entonces, la corrupción es un elemento básico que hay que atacar justamente para lograr sobrepasar el tema de la pobreza. Creo que uno de los desafíos más importantes es recuperar la credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático, que tengan la convicción de que su voto se va a transformar en un buen gobierno y que ese buen gobierno va a combatir los grandes problemas que enfrenta la humanidad, la falta de desarrollo, la desigualdad, el tema de la corrupción en el aparato público, las grandes enfermedades. Los retos que se enfrentan en materia de política social son enormes y en ese entorno la corrupción se ha transformado en un cáncer que desafortunadamente en muchos casos ha generado metástasis en el organismo público, en los organismos de cada país, y por eso es que vemos en todas las encuestas que el combate a la corrupción es una petición muy importante, muy relevante por parte de todos los ciudadanos. Efectivamente, creo que en un continente tan desigual como es el continente americano, la persistencia de la desigualdad es un riesgo para la democracia. Necesitamos resolver simultáneamente el mantener los estándares democráticos que hemos logrado en los últimos 25 años, pero que los gobiernos que emanan de estos procesos electorales den buenos resultados. Yo diría que es transitar de la democracia formal a la democracia efectiva. El ejercicio de la democracia creo que necesita mejorarse sustantivamente y es algo que desafortunadamente vemos que en algunos países, el caso quizá de Venezuela es el caso más concreto, hemos visto cómo la corrupción ha transformado negativamente a las instituciones como un brazo de un grupúsculo en el poder en lugar de que estas instituciones sirvan como un espacio de desarrollo humano. Hay un gran programa que es el MESICIC, que es este mecanismo de cooperación en materia de corrupción, que genera recomendaciones de manera específica a los países miembros, se hace un diagnóstico y la OEA a través de su grupo de expertos y de técnicos genera recomendaciones de política pública. Un segundo espacio es el de la observación electoral. La observación electoral permite que los países se sometan al escrutinio internacional y eso ayuda a que los modelos democráticos se vayan perfeccionando. Y tercero, tenemos un caso muy concreto, que es el caso de la misión de acompañamiento al combate a la impunidad y la corrupción que se desarrolla en Honduras, donde con fondos de muchos países, particularmente la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá y algunas otras naciones del continente, se viene formando una misión
que busca asistir a las autoridades hondureñas a efecto de que todo el proceso de combate a la corrupción se mejore desde el proceso electoral a través de una nueva ley de política limpia, pasando por la capacitación de los ministerios públicos, de los jueces y por supuesto de casos específicos que puedan ser utilizados para combatir a los corruptos. Fue muy útil intercambiar puntos de vista con aquellos que se han dedicado a estudiar los temas de la transparencia, cómo se vincula la transparencia con una eficacia en el Poder Judicial, y desde la perspectiva de la democracia, creo que el combate a la corrupción es quizá el reto más importante que tienen los modelos democráticos. Así que es muy refrescante que a través de esta coalición académica que se ha hecho con la Universidad de Girona y con FORES, pues la OEA pueda tener esta oportunidad de poner sobre la mesa las experiencias que tenemos en el continente. La corrupción afecta claramente per se a los derechos humanos y además cada hecho de corrupción, por ejemplo, desvía recursos del Estado que no se utilizan en política pública para garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Así que la corrupción naturalmente es una fuerte violación a los derechos humanos. También a los derechos civiles y políticos, porque por ejemplo el acceso a las fuentes de información, la transparencia, etcétera, etcétera, son naturalmente entorpecidas en hechos de corrupción que intentan no salir a la luz. Así que la mayoría de los derechos humanos se afectan a partir de hechos de corrupción y ni hablar la impunidad por hechos de corrupción que afecta naturalmente la correcta administración de justicia. Sí, lo hacen desde hace ya un tiempo y lo han hecho más profundamente en los últimos años. A mí me ha tocado, como presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, examinar distintos estados y hechos de corrupción en distintos estados que afectan derechos civiles y políticos. El tema de hechos de corrupción y su incidencia en los derechos humanos ya está presente en la agenda de los órganos de tratados de Naciones Unidas y esta tendencia se va a ir incrementando claramente. Sin duda, la transparencia en las políticas públicas es un mecanismo para luchar contra la pobreza, es un mecanismo para luchar contra la corrupción y es también una obligación del Estado. Yo considero de que hay un derecho humano individual de todas las personas y de toda la sociedad en su conjunto a una política pública transparente de parte de los gobiernos. No es una opción, es una obligación. Este congreso es muy importante porque ha concitado a personas que provienen de distintos espectros académicos, sociedad civil, funcionarios y funcionarias de gobierno a discutir precisamente cuestiones que son de la máxima actualidad, como los hechos de corrupción, la necesidad de actuaciones transparentes y la efectiva actuación de la justicia para tener administraciones claras y concretas. Y en ese sentido se genera pensamiento crítico que después debe ser llevado a la práctica concreta por quienes litigan asuntos y por quienes resuelven asuntos, ya sea en el marco de la administración de justicia, ya sea en el marco del ejercicio de la política pública a nivel ejecutivo o legislativo. Entonces no hay más que agradecer, digamos, tanto a la Universidad de Girona como a FORES por la organización de este evento. El Congreso me parece muy importante porque las experiencias de Brasil, de Portugal, de España y de los países de América Latina son muy similares. Lo que vemos en el caso de Lava Jato incluso es que quizás las mismas prácticas que hayan ocurrido en Brasil también hayan ocurrido en otros países, quizás con una magnitud menor, quizás con una magnitud mayor. Es necesario cambiar experiencias para que todos esos países se puedan desarrollar. Y en Brasil, principalmente, corrupción es un gran problema y es un problema que afecta a toda la población. Entonces afecta al sector de salud, afecta a la educación, afecta a todo el desarrollo del país. Y lo mismo se puede decir de América Latina.